¿Sabías que detrás de uno de los libros más emblemáticos de la historia, La Divina Comedia, hay una historia de resiliencia, pasión y genialidad? Dante Alighieri no solo fue un poeta, fue un estratega de las emociones humanas y un visionario que usó las adversidades de su tiempo para crear un legado inmortal. Hoy, en La Divina Comedia, aprenderás cómo enfrentar tus propios infiernos y encontrar las claves para trascender. Veremos cómo las luchas políticas, las pasiones y el exilio impulsaron a Dante a redefinir la literatura y enseñarnos a superar los desafíos con creatividad. Si buscas inspiración, si quieres entender cómo la vida de alguien del siglo XIII sigue cambiando nuestra forma de pensar y sobre todo si estás listo para descubrir qué puedes aplicar de su historia en tu propia vida, este episodio es para ti. Acompáñanos. Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, buenas. Bienvenidos a la Divina Comedia. Hoy les traemos la historia de Dante Alighieri, poeta, visionario y exiliado. Pero para entenderlo, primero tenemos que hablar del tiempo y el lugar donde vivió. Hola, ¿cómo andan los dantescos? Arrancando este 2025 y no podíamos hacerlo de otra manera que no fuera hablando de Dante. El nombre de nuestro programa se debe a esta maravillosa obra de este poeta del 1300, del año 1300, por ahí del siglo XIII, y realmente en algún momento y en algún punto necesitábamos hablar con él, porque como dice Juan Miguel Zunzunegui, Dante Alighieri fue el primer iluminado de Occidente, es el primero en entenderlo todo. Entonces, realmente le debíamos un capítulo a este maravilloso ser. Dante nació en 1265 en una Florencia que era todo menos tranquila. Venía de una familia noble, pero empobrecida. Su madre murió cuando era un niño y su padre pronto, imagínense a qué edades, lo comprometió en matrimonio con Gemma Donati, aunque él tenía otras ideas sobre el amor. Doña Beatriz, ¿puede ser? Exacto, Alejandrito, estás atento. Dante conoció a Beatriz Portinari cuando tenía solo 9 años y fue un flechazo que marcó su vida. A los 9 años, ¿no? Muy fuerte. Aunque se vieron pocas veces y nunca tuvieron una relación, en verdad Beatriz se convirtió en su musa y en el símbolo de la virtud divina, a ese punto, ¿no? Eso es lo que llaman realmente amor platónico, me parece, ¿no? Sí, totalmente. De joven destacó por su pasión por el conocimiento, estudió clásicos latinos, la filosofía, la teología, y aprendió de figuras como Brunetto Latini, quien lo introdujo al pensamiento greco-latino. Estamos hablando que estamos en época de que las gentes que realmente eran letrados, es como que se dedicaban muchísimo a eso, ¿no? La gente que tenía acceso al conocimiento realmente le sacaba el jugo. Latini no es el número 5 de Rosario Central. Me suena que aparece en la Divina Comedia, ¿no? Sí, pero fue en un lugar inesperado que aparece. Imagínate que Latini aparece en el infierno. Entonces, si bien Dante lo respetaba como maestro, pero en realidad lo consideraba moralmente equivocado. Aquí vemos su lado crítico, ¿no? Dante no personaba fácilmente. Y en verdad, a mí siempre me pareció que la Divina Comedia fue como una psicomagia en su vida, ¿no? Ahora cuando avancemos en la historia nos vamos a dar cuenta, entendiendo el término de psicomagia de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Que es darle al inconsciente, resolverle la pulsión al inconsciente. Entonces creo que con la Divina Comedia se sacan las ganas de mandar al infierno a todos aquellos que le hicieron la vida un poco compleja, ¿no? Entonces, en definitiva, Alejandro y en definitiva los oyentes,
Les pregunto, ¿sabían que la niñez en las calles estaban dominadas por las luchas entre los güelfos y los gibelinos ahí en Florencia? Florencia en el siglo XIII era un lugar bastante complicado, ¿no? No era nada saludable para vivir. Como decimos, podríamos decir que era como un campo de batalla político. Italia en ese momento no era un país unificado como nosotros lo conocemos hoy. Estaba formada por ciudades, estado, como Florencia, Venecia y Milán, que competían constantemente por el poder. En el centro de ese conflicto estaban los güelfos y los gibelinos, que son dos facciones, que eran dos facciones que se odiaban tanto que la violencia en esos lugares era como el pan de cada día, ¿no? Para Cacho, dijo, no es lo del Señor de los Anillos, dijo güelfos, no elfos. Vamos a ponernos serio. ¿De dónde viene este conflicto? Muy excelente pregunta. Los güelfos apoyaban al Papa como líder supremo, mientras que los gibelinos respaldaban al emperador del Santo Imperio Romano Germánico, porque antes no eran los países como los conocemos ahora, eran superficies mucho más grandes. Imagínate, Imperio Romano Germánico, ahí estaba todo, ¿no? Entonces era un conflicto de poder entre dos figuras que en definitiva querían dominar lo que hoy conocemos como Italia. Y eso era grave por... Porque no era solo un tema político, nunca es solo un tema político, siempre es un tema económico, siempre es un tema de dinero. Pues el Papa quería controlar los recursos de las ciudades italianas, mientras que el emperador buscaba reforzar su autoridad. Entonces Florencia en ese momento era una ciudad rica y próspera, por lo tanto era clave en esta lucha. O estás conmigo o estás con ellos. Si elegías el bando equivocado, Sí, si elegías el bando equivocado, ay mamá, literalmente te jugabas la vida. Había ejecuciones, exilios, venganzas brutales. Imagínate vivir en un lugar donde tus ideas políticas te pueden costar todo, ¿no? O sea, hasta la vida. Entonces, en verdad, Dante nació en una familia güelfa, pero su vida no fue sencilla. Durante su juventud, los güelfos expulsaron a los gibelinos de Florencia. Pero pronto surgió una división interna entre los güelfos y ahí aparecen los güelfos blancos y los güelfos negros. pero esto está lindazo. Parece Game of Thrones. Una pregunta obvia. ¿Cuál es la diferencia entre güelfo blanco y güelfo negro? Mira, los güelfos negros apoyaban al Papa de manera incondicional, mientras que los güelfos blancos, como Dante, querían limitar su influencia en Florencia. Entonces Dante llegó a ocupar cargos políticos importantes del gobierno florentino, pero él estaba en una línea del medio, era que está bien, está todo bien con el Papa, pero Florencia también, claro, es como decir, Florencia tiene que tener cierta autonomía, no es todo lo que diga el Papa es ley. Vamos a ordenar esto, ¿no? Era bastante más equilibrada su visión de las cosas. Y eso supongo lo metió en problemas. Sí, obvio, fue en 1295 cuando él se une a los güelfos blancos, que son una facción que, como mencionamos antes, buscaba equilibrar el poder del Papa y el emperador. Entonces, Dante defendía la autonomía de Florencia. Pero en 1302, cuando los güelfos negros tomaron el control de Florencia con el apoyo del Papa, por supuesto, Papa en ese momento era Bonifacio VIII, Dante fue acusado de corrupción y traición. Entonces fue condenado al exilio bajo amenaza de muerte, obviamente si regresaban. Hay algo que nosotros necesitamos y es ponernos en contexto. Ahora si somos exiliados, de última tenemos el WhatsApp, no tenemos las redes que nos comunican. Estamos hablando de otros tiempos, imagínate en el siglo XIII, ¿no? Eras exiliado y eras realmente arrancado, es como que si ahora nos lleven a otro planeta. Yo me lo imagino un poco así, ¿no? Es algo bestial, estás arrancado de tu familia, arrancado de tus contactos, realmente en todo necesitas empezar de nuevo. En definitiva, en cuanto a Dante, podemos decir que él vagó por Italia como peregrino, es como decir, vagó por este planeta como un nuevo planeta, como peregrino,
Pero bueno, en lugar de rendirse, comienza a escribir, convirtiendo su dolor en lo que nosotros conocemos como la Divina Comedia, diciendo que estamos en el 2025, estamos hablando de una obra que se hace eterna, ¿no? Imagínate ser expulsado de tu ciudad, como te decía, como les decía antes, ¿no? Separado de tu familia y perder todo, absolutamente todo lo que tenías. Entonces Dante convierte esta tragedia en algo extraordinario. En definitiva, para entender mejor el mundo de Dante, necesitamos hablar de algunos de sus contemporáneos. Por ejemplo, en Florencia vivió el pintor Giotto, famoso por revolucionar el arte con un estilo más realista. ¿Y ellos se conocían? Probablemente sí, Dante incluso menciona a Giotto en una de sus obras. Ambos estaban redefiniendo lo que significaba ser artista en ese tiempo. Ah, pero hoy, Ale, tenemos de todo. ¿Qué hay de la influencia de Bonifacio? Que de Bonifacio no tiene mucho, parece. Qué figura, Bonifacio VIII. Era una figura controvertida, ¿no? Ambicioso, políticamente activo. Su interferencia en Florencia fue clave para el exilio de Dante, obviamente que le pone ganas a que Dante desaparezca, porque aparte tenemos que darnos cuenta que él, como poeta, era una persona influyente, no era un desconocido, ¿no? Era un youtuber, pero de la época. Claro. En la Divina Comedia, obviamente que Dante lo condena al infierno, acusándolo de corrupción y abuso de poder. Dante refleja todo este contexto político en la obra. Por ejemplo, en el infierno, él va colocando figuras como Farinata de Giuberti, un líder gibelino, y Filippo Argenti, un güelfo negro que lo había humillado en su momento. Y podemos decir que la Divina Comedia es como un manifiesto político, entonces. Sí, en parte podemos decir que lo es, pero también en verdad es un viaje espiritual y una exploración de los dilemas humanos. Dante no solo busca exponer las injusticias de su tiempo, sino también mostrar cómo el alma puede encontrar redención. Es como un camino, en verdad es un camino a la perfección. La vida de Dante nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, el arte y la reflexión pueden ser nuestras mayores herramientas. Nos muestra la importancia de luchar por nuestros ideales y de buscar siempre la verdad. En definitiva, a ver, porque entre Bonifacios, güelfos y gibelinos, ¿de qué trata la Divina Comedia? Como sabemos, la Divina Comedia es un viaje espiritual a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. En cada etapa, Dante encuentra personajes que representan vicios, virtudes y los dilemas humanos. Pero es interesante porque Dante, en esta Divina Comedia, lo que plantea es un camino de redención. Es como decir, no importa que estés en el infierno, no importa lo que esté pasando, pero siempre hay posibilidades de llegar a la perfección, de llegar a la divinidad. Podríamos decir que todo esto tiene que ver con su vida, ¿no? Sí, claro, como nosotros dijimos antes, muchos de los condenados en el infierno eran enemigos políticos. Yo creo que él usa la Divina Comedia, la obra, la obra se convierte en su propio camino de redención. Por ejemplo, en el caso de Filippo Argenti, quien aparece sumergido en el lodo, había humillado a Dante públicamente. Pero también hay homenajes, como a Beatriz, quien en el paraíso se convierte en la guía que en definitiva lo acerca a Dios. La Divina Comedia es su camino de transformación. La obra creo que lo que hace a él es transformarlo, porque imagínense en los oyentes que una persona que es exiliada por sus ideas, que en un contexto del siglo XIII, tiene que estar muy enojada, tiene que estar rabiosa. Pero este hombre, más allá de estar enojado con la situación, con la injusticia, porque en realidad son ideas que, bueno, que hacen, ¿no? Que hacen la diferencia en el contexto coyuntural de Florencia y de la época. Estas son ideas, pero son ideas que no están en una persona cualquiera. Son ideas que están en una persona que tiene una formación
sobre lo divino, tiene una formación sobre a lo que aspira como ser humano, que es a la perfección, que es a la realización, ¿no? Al llegar más lejos. O sea, estamos hablando de una persona que en medio de esta coyuntura tiene elementos filosóficos que lo definen. A mí me suena que hay una plaza en su nombre, pero por las dudas te pregunto, ¿quién lo guía por el infierno y el purgatorio? Virgilio, que era el poeta romano, símbolo de la razón, lo guía. Esto refleja como Dante creía que la razón puede llevarnos lejos, pero solo la fe, que en este caso está representada por Beatriz, puede llevarnos a la plenitud, a la divinidad. Lo que nos muestra Dante en definitiva es que podemos transformar el dolor en algo que inspire a los demás. Sin duda, ¿no? Dante convirtió el exilio y la pérdida en una obra que sigue iluminando nuestras vidas a esta altura, ¿no? Como decía, estamos en 2025 y sigue siendo una obra maravillosa, que en realidad es un poema, ¿no? Y si hablamos un poco de números y de todo lo que refleja esta obra, podemos decir que tiene una estructura extremadamente geométrica y matemática, ¿no? Refleja el pensamiento medieval influido por la proporción y la armonía cósmica. Mirá, te voy a hablar de números, Alejandro. Anda tomando nota. La Divina Comedia, que es un poema, consta en total de 14.233 versos, distribuidos en 100 cantos, divididos así. El infierno tiene 34 cantos, el purgatorio tiene 33 cantos y el paraíso tiene 33 cantos. Acá estamos hablando de 99, que son 3 veces 33, más 1. Interesante, el que tiene un canto de 33 ya sabemos que es un número alquímicamente importante, ¿no? En la alquimia el número 33 es un número sagrado. Este, es, el infierno tiene 34 cantos, lo cual está mostrando la imperfección del infierno. El purgatorio, que es el lugar donde nosotros podemos redimirnos, y el paraíso, esos dos tienen 33 cantos. Es interesantísimo, ¿no? Porque siempre está hablando del número 3. De hecho, el número 3 es el número central en toda la obra. Simboliza la Santísima Trinidad. La comedia tiene 3 partes, como dijimos, todo está dividido en 3, infierno, purgatorio, paraíso. Cada una con 33 cantos, más el introductorio, que suman 34 y como dijimos, pertenece al infierno, sumando los 100 cantos, considerado el 100 un número perfecto. Atención con lo que sigue. Terza rima es un esquema métrico basado en tercetos encadenados, que refuerzan la idea de continuidad y orden. Esto está escrito de esta manera, con tercetos encadenados. O sea que hacer esto es algo increíble, ¿no? Y seguimos. Todo esto está hecho con 14.933 versos. Es una locura, ¿no? Además habla de la geometría de los reinos. Dante describe el infierno como un cono invertido, el purgatorio como una montaña y el paraíso con esferas celestes concéntricas basadas en la cosmología tolemaica. Muy fuerte, ¿no? Es increíble. Imaginen todo, en qué cosa maravillosa y divina este hombre convierte todo eso que le pasa, ¿no? A su vez tiene toda una simbología numérica. Los números como el 7, referidos a los pecados capitales, virtudes, y el 9, que son los círculos del infierno, las jerarquías angélicas, reflejan ideas de plenitud y jerarquía. La obra combina poesía, filosofía y ciencias exactas, demostrando la búsqueda de orden y armonía universal. Este hombre es increíble. Por eso es que dice Zunzunegui que es el primer iluminado, ¿no? El primer iluminado de Occidente. La estructura matemática y geométrica de la Divina Comedia no solo organiza el poema, sino que refuerza el mensaje espiritual de orden y armonía universal. Dante utiliza proporciones simbólicas, 3, 9, para reflejar conceptos cristianos fundamentales, como ya dijimos, la Santísima Trinidad y la jerarquía divina.
El diseño de los reinos, por ejemplo, infierno, purgatorio y paraíso, sigue principios cósmicos medievales, mostrando el viaje del alma hacia la perfección. Esto resalta que el universo, a pesar del caos aparente, tiene un diseño lógico y divino, algo que Dante invita a sus lectores a contemplar. Y esto también nos muestra lo que hemos hablado tantas otras veces, lo que nosotros percibimos como el caos, en realidad tiene un perfecto orden para nuestro crecimiento. Lo hemos hablado en muchísimos programas y creo que esto está claramente reflejado en la Divina Comedia. Porque date cuenta, mientras lees en el infierno una situación de caos, mientras transitas internamente ese desorden, cada uno de lo que estás leyendo, cada uno de los párrafos, de las estrofas, como sea que se llame en términos técnicos de literatura, cuales obviamente yo desconozco, te están mostrando una perfección espectacular. Entonces, la obra tiene un doble sentido maravilloso que es eso, ¿no? La búsqueda de la verdad a través de pasar por lo que a nosotros nos cuesta y nos hace sufrir. La verdad que impresionante. Como dicen en el barrio, estaba despegado el tipo. No, definitivamente, ¿no? Yo creo que lo que podemos aprender de Dante es que el dolor puede transformarse en arte. Eso como primero, que fue el camino que la. Segundo, que la justicia y la introspección son esenciales para el crecimiento personal. Y tercero, que la fe y la razón no son opuestos, sino compañeros de viaje. Como decir, nuestra mente y nuestro corazón siempre tienen que ir juntos, ¿no? No puede ir uno sin el otro. De acuerdo. El mensaje espiritual por ahí más importante de la Divina Comedia es la idea de la transformación y la redención del alma a través del conocimiento, la virtud y el amor divino. Yo creo que Dante lo que hace es simbolizar el viaje de cada ser humano desde la oscuridad, en este caso simbolizado por el pecado y por el infierno, pasando por la purificación, que tenemos el purgatorio, hasta que alcancemos la unión con lo divino que es el paraíso. El mensaje central, yo lo veo, es que el amor verdadero y el esfuerzo por la virtud son los caminos hacia la plenitud espiritual. Dante, en definitiva, nos invita a reconocer nuestras fallas, a abordar nuestro dolor, todo lo que nosotros estamos percibiendo como malo, doloroso, dramático, y para aprender de todas estas cosas y aspirar a un propósito trascendente. Bueno, me emocioné con Dante. No sé vos, Estamos llegando. pero sí, ya estamos llegando al final. Bueno, creo que es un ejemplo maravilloso, la Divina Comedia. Para quien se atreva a leerlo, se atreva porque no es una literatura fácil, no es nada fácil como lo que estamos acostumbrados a leer, pero realmente invita a la reflexión, invita a que cotidianamente abordemos nuestros infiernos, nuestros purgatorios y nuestros paraísos, así como lo vimos en el fin del 2024, que es una buena manera de autoobservarnos, como siempre decimos, el observador es fundamental, y por supuesto, de encarar lo cotidiano. Dante es un ejemplo maravilloso y la Divina Comedia para encarar lo cotidiano. Y la verdad que debíamos este capítulo, porque tocaba hablar un poco de él y su obra y su contexto, ¿no? Cómo llega a esta maravillosa obra. Así que bueno, para no aburrir más, gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Dante. Recuerden, el verdadero viaje comienza dentro de cada uno de nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de esta Divina Comedia. Gente, recuerden compartir, darle like en donde sea en que nos escuchen. Así nos ayudan a llegar a más personas. Les mando un abrazo. Nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.